Bien, hoy día también esta es una clase que correspondía a la número 20 y al trabajo práctico, y en particular vamos a ver sobre el teorema de Green y sus aplicaciones. ¿Sí? Bueno, como siempre empezamos cualquier clase práctica, recordamos el aspecto teórico que se ve en la clase práctica, y en particular hoy nos toca ver este teorema que, bueno, es muy conocido y se aplica únicamente a funciones vectoriales en el plano, ¿sí? O sea, es una integral curvilínea de una función vectorial de R2 en R2, que se puede resolver de otra manera, ¿sí? Y vincula de alguna manera un recinto, una región cerrada, y la curva que rodea ese recinto, o más bien dicho, la frontera del recinto, que es una curva. ¿Bien? Bueno, leamos el teorema. El teorema nos dice: este teorema establece una relación entre la integral de línea de un campo vectorial, y ese campo vectorial es de R2 en R2, y la integral doble. El teorema de Green en el plano nos dice: sean P y Q funciones que van de R2 en R, funciones continuas, de manera tal que la derivada parcial de P con respecto de I, la derivada parcial de Q con respecto de X son continuas en una región R del plano, que sea interior de una curva plana C, cerrada, simple y regular a trozos, o como dice el grafiquito acá, la curva C es la frontera de ese recinto. Bien, entonces se tiene que la integral doble sobre el recinto de esta expresión, que es la diferencia de las derivadas parciales, la derivada parcial de Q con respecto de X, la derivada parcial de P con respecto de I, diferencial de área, diferencial de X, diferencial de Y, es igual a la integral curvilínea sobre justamente la frontera de ese recinto, es la curva, de esta que es la expresión de la diferencial, ¿no? P diferencial de X más Q diferencial de Y. Donde en este caso C se entiende que está recorrida en sentido antihorario o sentido positivo. ¿Bien? Bueno, este es el teorema de Green en un principio. Tenemos que recordar bien la expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque vincula una integral de línea de una forma que parecería una diferencial total. Bueno, hay que ver si este diferencial es exacta o no. Muchas veces lo es y otras veces no. Pero en un principio es una función P y Q que vendrían a ser como la primera componente de una función vectorial f barra, y Q la segunda componente. Por eso es la de un campo vectorial, ¿sí? Bueno, esta integral de línea, ¿sí?, me dice que se puede resolver como la integral doble de un recinto. Diferencial de área donde la expresión que queda para la integral doble, de la función escalar que queda, es la resta de la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y. Bueno, en realidad, esta relación me da dos ideas, ¿no? O sea, puedo resolver una integral de línea como una integral doble de un recinto, o al revés. Puedo pretender calcular una integral doble de un recinto a través de una integral de línea, eligiendo convenientemente quiénes serían P y Q, o quiénes serían la derivada parcial de Q con respecto de X, y quién sería la derivada parcial de P con respecto de Y. Bueno, de este teorema, que es el teorema de Green, en el plano, hay una generalización, porque sabemos, por ejemplo, estas funciones están definidas y son continuas en una región del plano, pero esa región del plano puede ser como esta, que es conexa, o simplemente conexa porque no tiene huecos, pero también puede ser en una que no sea simplemente conexa, que este es el caso. ¿Bien? Por ejemplo, nos dice el teorema de Green generalizado, fíjense en esta región, el dibujito que está al costado. Esta es una región que no es simplemente conexa. ¿Por qué? Porque es un recinto que tiene huecos. El borde exterior del recinto es la curva C1, y el borde interior de los huecos son dos curvas. Por ejemplo, acá una C2 o una C3, pero puede haber más huecos. Bueno, hay un teorema de Green que se extiende a este tipo de regiones. Entonces, fíjense, sean C1, C2, Cn, curvas cerradas simples, irregulares a trozos, tales que desde la C2 en adelante hasta la Cn, estas están contenidas en el interior de C1. Fíjense, acá tengo dos citas nada más, C2 y C3, pero pueden ser N curvas en el interior. Y que no se cortan entre ellas, o sea, no se cortan dos a dos, están bien separaditos los huecos, están bien distinguidos.
Entonces, sean P y Q funciones componentes de una función vectorial, por ejemplo, veo no, funciones que van de R2 en R, tales que la derivada parcial de P con respecto de I, la derivada parcial de Q con respecto de X, son continuas en la región R, y que sea interior de la curva C1 una vez eliminados los interiores. Entonces, ¿qué se tiene? Bueno, fíjense en la expresión que tengo acá, que es similar a la expresión del teorema de Green en el teorema anterior, la integral sobre el recinto, en este caso se toma el recinto sin los huecos, de la derivada parcial de Q con respecto de X, menos la derivada parcial de P con respecto de I, diferencial de área, o sea, de X de I, es igual a la integral sobre C1, y acá está la expresión de la forma diferencial, P diferencial de X más Q diferencial de Y, y a esa integral sobre el contorno externo, es decir, la curva externa que rodea todo el recinto, se le debe restar todas las integrales, fíjense, hay una suma que va de 2 de n, quiere decir que tengo que restar todas las integrales, cuyo integrando es la misma expresión diferencial, ¿ves? P diferencial de X, Q diferencial de Y, pero sobre cada uno de los círculos o curvas que bordean los huecos interiores. Ven o no, acá están sobre los C sub K, que son, digamos, las fronteras de los huecos. Esos hay que restarlo a la integral sobre la curva que es la que rodea todo el recinto, donde efectivamente todas C1, C2, N, todas las curvas se recorren en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo. ¿Bien? Bueno, ese es el teorema generalizado. Bueno, también tenemos un ejemplo para eso. Bueno, ahora sí vamos a los ejemplos, porque hay que estar atento porque bien uno tiene que bien acordarse cómo es la expresión del teorema e identificar quién es P y quién es Q, ¿sí? Y por lo tanto, porque luego puedo resolverlo en distintos sentidos, ¿no? Y quién va a ser mi derivada de Q con respecto de X y mi derivada de P con respecto de Y en el desplazado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una cosa es tener la integral doble de un recinto, es decir, debo poder escribir el recinto, es decir, la región o el dominio, y también debo poder describir la curva, si es que voy a vincular las dos integrales, ¿no? Entonces, pensemos con un ejemplo. Supongamos que me dan esta integral. Calculáis la integral sobre un contorno, sobre un camino, de y cuadrado diferencial de x más x diferencial de y, siendo c cada una de las siguientes curvas. O sea, vamos a integrar esta misma forma diferencial, que no sé si será una diferencial exacta, pero es una forma diferencial, donde en este caso p de xy, fíjense, es y cuadrado, y q de xy es x. Fíjense, siempre el que multiplica d de x es el p de xy, y el que multiplica d de y es el q de xy. Entonces, p de xy es y cuadrado y q de xy es x. ¿Bien? En este caso, la curva sobre la que tengo que integrar es un cuadrado de vértices. 0, 0, 2, 0, 2, 2 y 0, 2 y vuelve a cerrarse. Es decir, es un contorno cerrado simple, regular a trozos, porque es, bueno, una poligonal que es la unión de 4 segmentos. Bien, entonces el recinto R tiene frontera C, dado, bueno, por esta expresión. Bueno, esta es una expresión en términos rectangulares, ¿no? X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2, e Y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Bueno, nosotros sabemos que por el teorema de Green se cumple que la integral sobre ese contorno de P de dx más Q de dy tiene esta expresión como una integral de doble. Es la integral doble del recinto de la derivada de Q con respecto de x menos la derivada de P con respecto de y. Bueno, acá hemos identificado que P es y cuadrado, es el que va restando después, ¿ven o no? Mientras que Q es x. Y ahí hay que escribir la derivada de Q con respecto de x. Bueno, si Q es x, la derivada de Q con respecto de x es 1. Y si P es y cuadrado, la derivada de P con respecto de y es 2y. Por lo tanto, la integral curvilínea de esta expresión sería la integral doble sobre el recinto de esta función, me quedaría, ¿ven? Fíjense, esta es la derivada de Q con respecto de x que me da 1, menos la derivada de P con respecto de y que me da 2y. Entonces tendría 1 menos 2y, diferencial de x, diferencial de y. Y ahora lo único que hay que describir el recinto. Bueno, en este caso, la variación de x y la variación de y en
en ambos casos es de 0 a 2, ¿no? Porque x varía de 0 a 2 e y varía de 0 a 2 en la descripción del recinto. Por lo tanto, esta es la simple integral doble de 0 a 2, de 0 a 2, de 1 menos 2y diferencial de x diferencial de y. Bueno, que primero pueden integrar para x, o para y, como dice ahí, me quedaría y menos y cuadrado, evaluado de 0 a 2, y luego eso integrar para d de x también de 0 a 2. El resultado le da menos 4, ¿ven o no en este caso? Pero bueno, ahí vemos cómo se vinculó efectivamente. Estoy usando el teorema de Green en el sentido de calcular una integral curvilínea, entonces lo uso como una integral, lo calculo como una integral doble. Y porque bueno, están bien identificados quién es P y Q. Solo falta, en este caso hay que ver bien la relación entre la frontera y el recinto. O sea, yo sé que la frontera es la curva del cuadrado. Entonces tengo que describir el recinto para calcular la integral doble. Y solo x varía de 0 a 2 e y varía de 0 a 2. Veamos en otra curva, o sea, la misma integral pero en otra curva. Ahora la otra curva para calcular esta integral es una circunferencia de radio 1, que está centrada en el origen de coordenada. Entonces, yo ya sé cuál es la forma que tiene mi derivada parcial de q con respecto de x, menos derivada parcial de p con respecto de y, que está descrita aquí. Ahora yo tengo que establecer las relaciones entre el recinto y la frontera. En este caso tengo que calcular la integral ahora sobre la circunferencia. Pero esa circunferencia es el borde de este recinto. Tengo que poder describir el recinto de cualquier forma, ¿no? También podría, bueno, acá hay una forma rectangular, x varía entre menos 1 y 1, para y variando, si uno despeja las funciones, entre más menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. O sea, y es mayor o igual que menos la raíz y menor o igual que más la raíz. Esta vendría a ser la descripción del recinto, diferencial de y, diferencial de x. Entonces, fíjense, cuando uno describe la integral aplicando el teorema de Green, uno podría escribir ahí aplicando el teorema de Green, en la integral sobre el recinto, bueno, esta es la expresión, derivada parcial de q con respecto de x, menos derivada parcial respecto de y, diferencial de x, diferencial de y. Y uno debe acomodar, fíjense ahí, primero pongo diferencial de y porque es la variación de las funciones, entre menos raíz de 1 menos x cuadrado a más raíz de 1 menos x cuadrado, para luego la variación de x entre menos 1 y 1. ¿Bien? Y ahí ya cubro toda la descripción del recinto. ¿Podría yo querer hacer esto en coordenadas polares? También lo puedo hacer en coordenadas polares, siempre y cuando describa bien el recinto, multiplique por el jacobiano correspondiente, se haga el cambio de diferencial de área, y componga con esta función, que es la 1 menos 2i, ¿no? También podría haberlo hecho en otras coordenadas, pero bueno, en este caso estoy usando coordenadas rectangulares. Bueno, la integral es fácil, de nuevo integro esto con respecto de y, primero sería y menos y cuadrado, evaluado entre menos la raíz más la raíz. Bueno, el 2 sale por, ¿por qué sale el 2? Ah, bueno, porque son dos veces, entre menos 1 y 1 es, digamos, una función par, ¿no? Entonces, dos veces directamente entre 0 y 2 para el diferencial de x. Bueno, esa integral me queda esto, que si uno integra, acá estoy haciendo un cambio de variable a funciones trigonométricas, haciendo un cambio de variable, capaz que a x le llamo seno de t. Si a x le llamo seno de t, que había que tener 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, con raíz es coseno, y el diferencial del seno de t es coseno de t diferencial de t, entonces me quedaría un coseno cuadrado. Y para tener la variación de 0 a 1 corresponde de 0 a pi sobre 2. Y bueno, haciendo esta integral me da pi. Bueno, este es un poco de cuenta nada más, pero bueno, las cuentas muchas veces uno tiene que tener claro qué es lo que estamos haciendo con las cuentas, ¿sí? Bueno, entonces fíjense nuevamente, acá la idea es como que ya está dada la expresión de la integral curvilínea, la función vectorial que tengo que aplicar, es decir, está dado el p de x y el q de x, es solo establecer bien, si yo tomo esto como contorno, cuál es mi recinto y cómo describir el recinto R, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra en la cual sí se aplicó cambio de coordenadas. Ahora, por ejemplo, quiero integrar esa misma función vectorial, o sea, esas mismas funciones componentes de la vectorial, p de x y q de x, pero ahora sobre la elipse. La elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, bueno, que está descrita acá, ¿no? Esta es la elipse, bien, en la que el eje, el semieje correspondiente a x es de longitud a y el semieje correspondiente a y es de longitud b.
Bueno, para esta elipse, nuevamente yo puedo describir, ¿no?, en términos de coordenadas rectangulares. Si digo que y varía entre menos b y b, es porque x está entre esta función y esta función, que es despejando la x, me quedaría x está entre menos b sobre a por la raíz cuadrada de b cuadrado menos y cuadrado, que se obtiene de despejar acá nomás, ¿no? Pasan este para allá restando, sacan el común denominador, pasan el a cuadrado multiplicando y luego distribuyen la raíz, ¿no? Entonces x va a estar entre más menos a sobre b de la raíz de b cuadrado menos y cuadrado, y entre a sobre b la raíz cuadrada menos b cuadrado. Fíjense que acá en este caso convendría pasar esto en coordenadas elípticas. Fíjense, si yo hago el cambio de variables, digo que x es igual a por r coseno de tita, e y es igual a b por r seno de tita, entonces estoy cambiando a coordenadas r tita. Tita va a variar de 0 a 2pi, mientras que r varía de 0 a 1, ¿por qué? Porque a y b, que son estas constantes que multiplican acá el cambio de coordenadas, me van a dar las respectivas longitudes de los semiejes. No hay que olvidarse que en el cambio de coordenadas yo tengo que saber quién es el jacobiano. El jacobiano, acuérdense, me debe hacer la derivada de x con respecto de r, la derivada de x con respecto de tita, la derivada de y con respecto de r, la derivada de y con respecto de tita. Toman determinantes de eso y me va a dar el jacobiano en las variables r tita, sería a por b por r. ¿Bien? Luego, fíjense, entonces, nuevamente la expresión era la misma de hace rato para la diferencial. Estoy tomando p de x igual a y cuadrado, q de x igual a x. Por lo tanto, esta integral sobre el contorno ahora es la integral sobre el recinto que se encierra, que encierra ese contorno o ese camino de 1 menos 2i diferencial de x diferencial de y. Fíjense que ahora ya hago la descripción del recinto en coordenadas elípticas, ¿sí? Fíjense que en este caso el i es br seno de tita, entonces el i debe reemplazarse, uno hay que componer cuando uno hace el cambio de variables, ¿sí o no? Me quedaría 1 menos 2, y el i es br seno de tita. Bien, y acá fíjense, se multiplica por el jacobiano de la expresión, que vendría a ser en este caso a por b por r. O sea, a por b por r se multiplica por el jacobiano y queda diferencial de r y diferencial de tita. Y las variaciones están dadas acá. Tita está de 0 a 2pi, y mientras que r va de 0 a 1. Bueno, en este caso queda más sencillo, el a, b son constantes, salen para afuera de las integrales. Primero integro con respecto de r, que solo, bueno, está acá como múltiplo, y acá también r, o sea, sería r menos 2br cuadrado del seno de tita. Me quedaría r cuadrado sobre 2, menos 2 tercios de br cubo seno de tita. Este valor entre 0 y 1. Ahora tengo que integrar con respecto de tita, y esto me va a quedar a por b por pi. Bien, bueno, ustedes chequen bien las cuentas, pero esto está correcto. Fíjense, lo importante es eso, ¿no? Esta parte de acá, cómo uno la aplica, y luego cómo establezco yo la descripción del recinto, que puede estar, no sé, en coordenadas rectangulares, o hacer uno un cambio de coordenadas apropiado, que en este caso se usa elíptica, porque ustedes, bueno, ya vieron un cambio de coordenadas para integrar doble, ¿sí? Bueno, ahora este es un ejercicio de comprobación del teorema de Green. Fíjense, el ejercicio dice comprobar el teorema de Green calculando la siguiente integral. Cuando uno tiene un ejercicio de comprobar, tiene que calcular de los dos lados, es decir, tengo que calcularlo ya sea como integral curvilínea, y también debo calcularlo como integral doble del recinto de la expresión que queda una vez que uno tiene determinado el p de xy y el q de xy. Y ver que esas dos integrales den iguales. Eso es un ejercicio de comprobación. Comprobar el teorema de Green es calcular las dos expresiones y ver que den lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comprobar el teorema de Green para el cálculo de esta integral. En este caso, la curva que se toma, ¿sí?, es la curva formada por las gráficas seno de x y coseno de x, los dos primeros cortes positivos, o sea, en los dos primeros puntos positivos en que se cortan las dos curvas, ese vendría a ser la curva frontera del recinto para aplicar el teorema de Green. Entonces, para ver dónde se intersectan las dos funciones, está el seno de x y el coseno de y, igualamos las dos funciones. O sea, quiere decir dónde la imagen del seno coincide con la imagen del coseno. Eso es igualar seno de x igual a coseno de x. Que si, bueno, yo digo que coseno de x es distinto de 0 y paso dividiendo, tendría
Lo mismo de seno de x sobre coseno de x igual a 1. Es decir, son aquellos valores donde la tangente de x vale 1. Y nosotros sabemos que la tangente de x vale 1 en pi sobre 4 más cualquier múltiplo entero de pi. Es decir, en este caso el corte se daría en pi sobre 4, en 5 cuartos de pi, y así sucesivamente. Bueno, si fuese menos 1, vendría a ser menos 3 cuartos de pi, y así. Por ejemplo, en este caso tenemos pi sobre 4, y si k igual a 1 en 5 cuartos de pi. Bueno, acá en la grafiquita vemos, bueno, acá está la función seno por arriba, la función coseno por debajo, y justamente los puntos de corte se dan en pi sobre 4 y en 5 cuartos de pi. Bien, entonces el recinto R es este que está limitado por las dos funciones trigonométricas, en esos dos primeros puntos de cortes positivos, de abscisa positiva, y vemos que está limitado por dos curvas, ¿no? Que tendría que, la por debajo, que es la del coseno, le vamos a llamar C1, y la que está por arriba la vamos a llamar la curva C2. En este caso podríamos decir una descripción rectangular del recinto es que x varía desde desde pi sobre 4 hasta 5 cuartos de pi, mientras que y varía, por debajo siempre está la función coseno y por encima siempre está la función seno, ¿ven o no? En todo ese intervalo de valores de x, así que y varía, es mayor o igual que coseno y menor o igual que seno. Bueno, para comprobar la fórmula de Green, es decir, de la integral sobre el contorno de P diferencial de X, Q diferencial de Y igual a la integral doble del recinto encerrado por ese contorno, de la derivada de Q con respecto de X, la derivada de P con respecto de Y diferencial de X diferencial de Y, vamos a hacer primero el cálculo de la integral doble, o sea, vamos a ver primero esta integral doble que está acá. Bueno, nosotros ya vimos hace rato, individualizamos que la P de xy es y seno de x, mientras que la Q de xy es x más y menos 1. Por lo tanto, la derivada de Q con respecto de x es 1, y la derivada de P con respecto de y es el seno de x. Por lo tanto, la expresión es 1 menos seno de x. Entonces, fíjense en acá, ¿ven? Este vendría a ser justo la derivada de Q con respecto de x, y la derivada de P con respecto de x va restada. Diferencial de área, ¿ven o no? El recinto ya lo hemos descrito, la variación de x es de pi sobre 4 a 5 cuartos de pi, mientras que la variación de y, por debajo tengo la función seno, y por encima por debajo la función coseno, y por encima la función seno. Y entonces primero hay que integrar para y bueno, pero como esta es una constante para y que no depende de x, esta función sale aquí adelante. Entonces me quedaría y evaluado entre el coseno de x y el seno de x. Entonces me quedaría la diferencia, seno de x menos coseno de x por esta función, y recién hay que integrar para diferencial de x. Bueno, acá uno puede multiplicar, bueno, 1 por el seno del seno, 1 por el coseno coseno, menos seno por seno es seno cuadrado, menos por menos es más, seno por coseno. El seno cuadrado puede ser reemplazada por la igualdad 1 medio por 1 menos coseno de 2x, y uno tiene todas integrales sencillas en seno y coseno para resolver. Bueno, haciendo la integral de esas funciones sencillas en seno y coseno, luego evalúa entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, y el resultado le va a dar 2 raíz de 2 menos pi sobre 2. Bueno, fíjense, esto es integrar primero la integral doble, es decir, la integral del recinto. Ahora hay que calcular la integral curvilínea para ver si me da el mismo resultado, y de esa manera obtener la verificación del teorema de Green. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo directo de la integral de línea. Bueno, la integral de línea la hemos descompuesto como una suma de dos curvas. Tenemos la curva C1 y la curva C2, entonces hay que hacer la suma de las integrales de las dos curvas. Primero vamos a parametrizar, recordemos la curva C1, ¿sí? Es justamente la que está por debajo y describe la función y igual a coseno de x. Primero hay que parametrizar esta curva, ¿sí? Entonces, la curva C1 es, fíjense, justamente tengo que parametrizar la curva y igual a coseno de x. Si yo digo que x vale t, quiere decir que y es coseno de t. Para t variando justamente desde pi sobre 4 a 5 cuartos de pi. También necesito, acuérdense, la expresión de d de x de y, porque voy a componer con la expresión integral de manera curvilínea. La x' de t vendría a ser t1, porque si x es t, la x' de t es 1 diferencial de t,
y la y' vendría a ser la derivada del coseno, que es el menos seno de t. Acá están justamente, ¿bien? Entonces, calculo primero la integral sobre C1, que vendría a ser componer. Ahí debo componer. Y para t de pi sobre 4 a 5 cuartos de pi vendría a ser i es coseno de t. Entonces lleva coseno de t por el seno de x, pero equivalente a ser por el seno de t. Más, y acá vendría a ser, bueno, y acá diferencial de x, pero el diferencial de x vale 1. Así que está multiplicado el 1, que no se lo ve. Más, ahora vendría a ser x más y menos 1, pero x vale t, e y vale coseno de t menos 1, me quedaría t más coseno de t menos 1, por el diferencial de y, pero el diferencial de y es y' diferencial de t, o sea, por el menos seno de t diferencial de t. Fíjense que hacer una integral curvilínea como que sabíamos hacer sobre campos vectoriales, nada más, ¿ve? Es reemplazar las expresiones de la parametrización y de las derivadas de la parametrización también. Bueno, también me quedó en términos de funciones de coseno, funciones de t. Si uno integra entre estos límites, me queda, bueno, si uno acá reduce un poco las expresiones, me va a quedar menos t seno de t más seno de t, que la integral de menos t seno de t, o aplicando integración por partes, me va a dar t coseno de t menos seno de t, y la integral de seno de t es menos coseno de t, y esto hay que integrar entre pi sobre 4 y menos 5 cuartos, perdón, entre 5 cuartos de pi y pi sobre 4. Bueno, que la expresión me queda 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 sobre 4 por pi. Bueno, hasta ahí solo hemos parametrizado la parte de la curva C1. Ahora falta la curva C2. Recordemos que C2 era la curva que iba por encima del recinto, ¿sí? Y correspondía a la función y igual a seno de t. Bueno, de nuevo ahora parametrizamos de la misma forma. Si yo digo que x es t, por lo tanto y va a ser igual al seno de x, que es seno de t, porque estoy diciendo que x es t. Y también necesito el diferencial de x, por lo tanto eso es x', diferencial de t me daría 1, y el diferencial de y también lo necesito, es y', diferencial de t, y la derivada del seno de t, coseno de t lo tengo acá. Entonces nuevamente hago la misma cuenta de reemplazar, donde veo y, pongo lo que vale, que en este caso sería seno de t, y donde veo x pongo t. Y acá, bueno, va el diferencial de x, que es 1, y acá de nuevo hago la otra expresión, bueno, en este caso ahora x vale t, y vale seno de t, menos 1, y el diferencial de y es coseno de t. Por lo tanto, me queda la integral un poquito más complicada, porque tengo hasta seno cuadrado, pero bueno, si uso la identidad trigonométrica, puedo reducir, me queda esto evaluado entre 5 cuartos de pi y pi sobre 4. Bueno, acá al revés, ¿no? Acá va entre pi sobre 4 y 5 cuartos de pi. Acá fíjense, está al revés los límites de integración. Bueno, el resultado es que me da menos pi sobre 2 más 3 cuartos de raíz de 2 por pi. Bueno, entonces la integral, en general la integral de línea sobre ese contorno va a ser la suma de las dos integrales, porque a C lo hemos escrito como la unión de C1 con C2. Y haciendo la suma de esta expresión con esta expresión que está acá, vemos que nos queda, justo nos queda 2 raíz de 2 menos pi sobre 4, es decir, exactamente el mismo valor que lo hemos obtenido como integral doble, de una integral de un recinto. O sea que de esa manera verificamos efectivamente el teorema de Grimm en el plano. Bien, bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación que es utilizar el teorema de Grimm para el cálculo de un trabajo. Bien, fíjense en el inciso dice, empleando el teorema de Grimm, calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas f de x, y, o sea, ese es el campo vectorial f barra, dado por f de x igual a y más 3x, 2y menos x. O sea, en este caso la función primera, que es la función componente, esta vendría a ser la p de xy, y más 3x, y la segunda función coordenada del campo es la q de xy, que es 2y menos x. Al mover una partícula a lo largo de la frontera de la elipse, o sea que me están dando ahí la curva, ¿no? La curva sobre la cual uno va a hacer el trabajo es justamente la frontera de la elipse 4x cuadrado más y cuadrado menos 4. Bien, fíjense que en este caso la fórmula para calcular el trabajo W era justamente la integral de esa función vectorial diferencial de longitud del contorno, ¿sí? En este caso, la función vectorial tiene esas dos componentes y acá se hace producto punto con el diferencial de contorno, que es d de x, d de y.
Entonces me quedaría justo la primera componente de dx más la segunda componente de la función vectorial de dy, que esto lo tomo como si fuese el p de xy y este el q de xy, y el contorno es la elipse. Entonces acuérdense que para hacer esta integral lo puedo hacer, como es una integral sobre curvilínea, la puedo hacer como una integral doble del recinto encerrado por ese contorno, o sea, el recinto encerrado por la elipse, la región interior. Bien, fíjense, entonces, si esta es la función p de x y esta es la función q de xy, yo tengo que hacer la derivada de q con respecto de x, que acá fíjense, derivada de q con respecto de x en 2y menos x es menos 1, y acá menos la derivada de p con respecto de y. Y acá la derivada de p con respecto de y, como es y más 3x, también da 1. Pero como estoy restando, tendría menos 1 es menos 2. Entonces el trabajo, utilizando el teorema de Green, se calcularía como la integral doble del recinto de la expresión menos 2, porque justo me queda menos 2 derivada de q con respecto de x menos derivada de p con respecto de y, diferencial de área. Entonces es sencilla, fíjense en la expresión, que queda como calculándola como una integral doble del recinto. El menos 2 sale como una constante y ahora hay que describir el recinto. Bueno, en este caso, el recinto diferencial de área. En este caso, el recinto yo podría, como es una elipse, podría usar coordenadas elípticas para poder parametrizarlo, ¿no? Fíjense en que la elipse es esta expresión, que si yo divido todo por 4, me quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Es decir, el semieje correspondiente a la variable x es 1, y el semieje de la elipse correspondiente a la variable y es 2. Ahí está graficado. Entonces, si uno hace el cambio de variable, digo que x es igual a r coseno de θ, e y es igual a 2 por r coseno de θ. Justamente el factor 2, acuérdense, es justamente para anular este semieje que está dividiendo a y cuadrado, que es de valor 2. También no hay que olvidarse de calcular el jacobiano, porque estoy haciendo un cambio a coordenadas elípticas. Si yo hago el determinante de, bueno, la derivada de x con respecto de r, la derivada de x con respecto de θ, la derivada de y con respecto de r, la derivada de y con respecto de θ, y tomo el determinante de esa matriz, el jacobiano me queda igual a 2r. Y entonces el recinto va a quedar R descrito en estas nuevas coordenadas como que θ varía de 0 a 2pi, mientras que R varía de 0 a 1, porque el R está acá dentro de la parametrización. Y bueno, y los factores que son el 1 y el 2 ya están tenidos en cuenta acá en la parametrización. Bien, entonces fíjense, fácilmente me quedaría acá el 2R que aparece acá, ¿sí? Es justamente por el jacobiano. Diferencial de R, diferencial de θ, donde R varía de 0 a 1, mientras que θ varía de 0 a 2pi. Entonces, si uno hace la cuenta de esta integral, que es re sencilla, el 2 sale para afuera, tendría menos 4. La integral de 0 a 1 de diferencial de R es R, valor entre 0 y 1, que me da 1. Y luego la integral de 1 diferencial de θ me da θ, el valor entre 0 a 2pi me queda 2pi. Y 2pi, acá hay un error, ¿no? Y 2pi por menos 4, acá me tendría que dar menos 8pi, ¿no? Ojo, fíjense ahí las cuentas, creo que acá efectivamente hay un error, ¿no? Acá me tendría que dar menos 8pi. Bien, bueno. Entonces, pero se entendió la aplicación del cálculo de el trabajo. Bien, esta es otra de las aplicaciones que es muy interesante sobre el teorema de Green, que es unas nuevas fórmulas para el cálculo de área de regiones encerradas por una curva. O sea, si yo tengo una región encerrada por una curva, bien, nosotros teníamos como fórmula de área de una región, era la integral doble de la función escalar 1, diferencial de área, sobre la región. Pero entonces fíjense, si yo quiero usar el teorema de Green, ¿sí? Acá me dice, ¿ves? Dado una región conexa del plano cuya frontera es una curva cerrada, simple, regular al trozo, demostrar que el área de R viene dada por las siguientes expresiones. O sea, el área de esta región puede calcularse como la integral sobre el contorno de esa región de la expresión x diferencial de x, o bien como un medio de la integral sobre el contorno cerrado de menos y diferencial de x más x diferencial de y. ¿Sí? Multiplicado esto por el 1 medio. Fíjense que una estrategia es elegir funciones convenientes. Como hay una integral doble de un recinto,
y este 1 ya tendría que ser la derivada de un cierto Q con respecto de X menos la derivada de un cierto P con respecto de Y, es elegir funciones convenientes de P y de X y de Q para que justo esa diferencia me dé 1. Por ejemplo, si yo tomo como que mi función Q es X, yo sé que la derivada de Q con respecto de X es 1. Y si tomo como que mi función P de XY es 0, la derivada de la función nula con respecto de Y es 0, entonces tendría justo 1 menos 0 y ahí tendría 1 diferencial de área sobre un recinto. Eso justificaría que esta expresión que está acá, miren, o no. E igualmente también podría haber tomado esta otra, pero bueno, esta requeriría un poquito más de cuenta. Fíjense, el teorema de Green afirma lo siguiente, ¿no? Que la integral sobre un contorno de una cierta función P diferencial de X más Q diferencial de Y es la integral doble sobre un recinto de la derivada parcial de Q con respecto de X, una derivada parcial de P con respecto de Y, diferencial de área, donde la curva es justamente la frontera del recinto. Entonces, fíjense en, si yo tomo como que mi P es 0, por lo tanto, 0 por diferencial de X no aparecería esta expresión, y tomo como si mi Q vale X, esta parte sí aparece. Entonces, la integral de esta sobre el contorno de X de Y sería igual a, fíjense, en las derivadas de Q con respecto de X es 1 y la derivada de P con respecto de Y es 0, me quedaría 1, diferencial de X, diferencial de Y, que justo esta es la expresión del área. Otra forma es la siguiente, fíjense, si yo tomo como P como menos I y a Q como X, tendría que, y a esto multiplico por un medio a la integral sobre un contorno C, esto vendría a ser un medio por la integral sobre el recinto, y acá la derivada de Q con respecto de X es 1, y la derivada de P, en este caso como P es menos I, con respecto de Y es menos 1, entonces menos con menos se hace más, porque es una diferencia, y tendría 2. Ese 2 saldría afuera y se cancelaría con un medio, y igualmente tendría la integral sobre R diferencial de X diferencial de Y, que es una integral del área. ¿Ven o no? Entonces, esas vendrían a ser unas fórmulas nuevas para poder calcular el área de una región cerrada, ¿sí? Bueno, nos quedan unos ejemplitos más, acá me dice que me faltan menos de un minuto. Yo les voy a agregar un tiempito más, unos 20 minutitos más a la reunión, y ya terminamos de ver todos los ejemplos. No sé qué, y ya ahí ya terminaríamos esta parte del teorema de Green, ¿sí? Ahora le falta solo, qué sé yo, me dice menos de un minuto. Yo enseguida les mando el link para agregar, qué sé yo, unos 20 minutitos más, y ya con eso ya terminamos la parte del teorema de Green. ¿Bien? Bueno, enseguida les paso el link, chicos.